Pues bueno, como usted bien ha dicho, el 3 de mayo del 19 se aprobó una proposición no de ley en pleno relativa a las casas de apuestas de carácter físico u online. Y con dicha PNL el Parlamento de Andalucía instaba al Consejo de Gobierno a realizar una serie de medidas que, bueno, no voy a repetir para no ser reiterativa. Pero desde Vox en aquel momento propusimos, y ahora pues sí lo venimos a recalcar, que se modificaran las normas reguladoras de la emisión de publicidad en los medios con objeto de prohibir determinados tipos de publicidad tendente a fomentar las actividades de los juegos, al objeto de proteger y salvaguardar sobre todo los derechos de las personas más vulnerables frente a los graves problemas de tipo adictivo que el juego y las apuestas puedan generar. Queremos que se prohíba, con determinadas excepciones, la emisión e inserción en la actividad publicitaria promocional relacionada con el juego. Debemos perseguir con más medios y eficacia a quienes incumplan la normativa vigente y a quien no vele por la prohibición de entrada de menores en locales de juegos y apuestas. El juego está al alcance de los jóvenes, doblando la esquina hoy en día. A ello se une un constante bombardeo de publicidad que anima a las apuestas con los referentes del deporte de élite como reclamo. Hay que alertar de la cercanía de las casas de apuestas incluso a los colegios e institutos, y hay que alertar también de la creciente publicidad en medios de comunicación e Internet de las apuestas online. Una situación que desde nuestro grupo parlamentario pensamos que puede crear potenciales ludópatas. Como se ha dicho ya hoy aquí, los hábitos han cambiado por completo y el nuevo adicto al juego es un joven de entre 20 y 25 años que se encuentra enganchado, entre comillas, a las apuestas deportivas. Hoy día los jóvenes lo tienen muy fácil, no solo desde las casas de apuestas, también con el juego online desde su propio teléfono móvil o desde una tablet, donde no es difícil saltarse los controles de edad y acceder a las páginas. Habría que prohibir las nuevas instalaciones de casas de apuestas a menos de 200 metros de colegios e institutos, así como instaurar un plan para personas con ludopatías. Hay que tener en cuenta que las casas de apuestas están proliferando especialmente en los barrios más populares y junto a los centros de enseñanza. Si hace años se prohibió la publicidad alusiva al alcohol y al tabaco, entendiendo los riesgos que conlleva su fomento, por las mismas razones creemos que debe ser duramente regulado este sector, ya que lo que ponemos en peligro es el presente y el futuro de la sociedad. Sin embargo, nosotros, como grupo político, no nos vamos a meter en la actividad que los salones de juegos realicen, puesto que están regulados por la actividad comercial y aprobados por la ley del juego. Pero hay que hacer un seguimiento en comunicación con los organismos de control, como puede ser el Consejo Audiovisual de Andalucía, para que se haga cumplir la ley. Corresponde a la Administración buscar un equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al ocio responsable, velando para que un tiempo de ocio y de disfrute no se convierta en un juego problemático compulsivo. Señora Mula, debe de concluir. Sí, 5 segundos. Y, por tanto, patológico, con los consiguientes problemas personales, familiares, sanitarios y económicos para las personas implicadas. Y en cuanto a los jóvenes, decir que habría que, en primer lugar, sensibilizar a los más pequeños sobre el adecuado uso de las nuevas tecnologías, los videojuegos, Internet, etcétera, realizar estudios para detectar posibles situaciones de riesgo entre los menores y los jóvenes que puedan derivar en posteriores casos de ludopatía, prevenir y detectar los problemas o los casos problemáticos a fin de poder actuar a tiempo y, por último, las labores del Gobierno no solo se deben realizar como labores de inspección, sino también de prevención y promoción del juego responsable. ¿Cuáles, desde el punto de vista de Comisión Obrera, las acciones que debe de tomar este Consejo, el Gobierno actual y la Junta de Andalucía en favor de la creación de empleo en esta comunidad? Sobre las preguntas, creo que el principal problema para la Comisión Obrera en Andalucía es el drama del empleo y, además, a pesar, y creo que el dato es bueno que se cree empleo, pero no podemos compartir que el empleo que se crea mes tras mes esté basado en la estacionalidad y esté basado, además, en la precariedad. Y, además, entendemos que el ámbito del mundo del trabajo y del empleo es un ámbito fundamental y básico para generar igualdad también entre hombres y mujeres, para que se elimine la brecha salarial, para que no haya discriminación
en materia de género en los centros de trabajo, para que se igualen las medidas de conciliación entre hombres y mujeres en el ámbito de la empresa, que esto favorecerá la igualdad. Y además creemos que el Gobierno, desde la capacidad que tiene de intervenir en la política económica y en el empleo, ha olvidado uno de los principales motores que tiene para intervenir, son las políticas activas de empleo. El Gobierno no genera empleo, pero puede poner los mecanismos necesarios para que los andaluzas y los andaluces puedan acceder a un empleo de calidad. En primer lugar, formándolos. No vemos partidas para formación y volvemos a reclamar dónde están esos compromisos para exigir la devolución de la formación. Tenemos que adaptarnos a la economía digital, a la digitalización, la transformación de las empresas, pero tenemos que formar a los trabajadores y trabajadoras, tanto a los que están ahora mismo ocupando un empleo como a los que tienen previsto en un futuro inminente acercarse al mundo del trabajo y encontrar un empleo de calidad. Y eso es lo que reclamamos. Reclamamos políticas activas de empleo, orientación, intermediación, que realmente el SAE sea. Y también, además, creo que en el ámbito de la economía, lo hemos dicho durante toda la comparecencia, se impulsan las ayudas a sectores muy importantes en Andalucía, como es el agroindustrial, como es el sector agrario y ganadero, y esas ayudas tienen que estar vinculadas a la creación de empleo. Y tienen que ser pensando en esos más de 500.000 trabajadores que hay en el campo andaluz, que tienen que tener una prioridad, que mantener empleo de calidad. Y por eso, como decían, creo que hay que incidir en el empleo. Hay que incidir en el empleo tanto proponiendo políticas que favorezcan ese empleo de calidad, como la Junta directamente como contratante tiene que garantizar las condiciones de trabajo. En Andalucía son miles de personas que ocupan o dependen subsidiariamente de las administraciones públicas, a través de licitaciones, conciertos, y por eso también es necesario que en el ámbito de las licitaciones se imponga la ley de contrato del sector público, el acuerdo de cláusulas sociales y se garanticen los convenios del sector, se garantice la subrogación de los trabajadores y trabajadoras. Y nos preocupa también, y lo hemos dicho especialmente, que se cuestione permanentemente a los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública, a los trabajadores de la Administración general, a los trabajadores de la Administración instrumental y, sobre todo, lamentamos que no haya, en primer lugar, un compromiso claro con lo acordado el 13 de julio entre las organizaciones sindicales y la Junta de Andalucía. Nosotros somos los primeros que creemos en la eficacia y en la eficiencia. Nosotros somos los que defendimos que había que armonizar las condiciones de trabajo del conjunto del sector público. Lo tenemos acordado en ese acuerdo del 13 de julio, el crear un grupo de trabajo donde no solo se hable de la Administración general, sino que se hable también de la Administración instrumental, para ganar en eficacia, para ganar en eficiencia, para armonizar y, sobre todo, para estabilizar y seguir prestando servicios públicos. A esos que se le llama administración paralela son los que atienden la dependencia, son hospitales públicos en Andalucía, son la gente que apagan los incendios, son la gente que cuida de nuestro ambiente, son la gente que atiende las emergencias y así un largo etcétera. Tienen que tener unas condiciones de trabajo. Y lamentamos que hasta el día de hoy no se haya reunido el grupo de trabajo de la Mesa General, no se haya trasladado a las organizaciones sindicales cuáles son realmente las propuestas, porque, insisto, queremos eficacia, queremos eficiencia y queremos unos servicios públicos que respondan a las necesidades de nuestra población. Más de 8 millones de andaluces, además, más de un 50% de la población está en zonas rurales y creo que también se merecen unos servicios públicos de calidad. Y por eso no ha habido contacto con las organizaciones sindicales y reclamamos que en el marco de la Mesa General se hable de esto, pero se hable para mejorar los servicios públicos que son necesarios para nuestra comunidad. Gracias por su exposición y gracias por venir a abrirnos un poco más los ojos, si cabe, ¿verdad?, de esta desigualdad que usted ha hecho mención. A nosotros particularmente como grupo no nos gusta hablar de colectivos, porque nosotros somos personas, igual que cualquier otra, y con los mismos derechos y con, aún más si cabe, más valentía que cualquiera de nosotros. Nosotros somos muy conscientes de las desigualdades a las que ustedes son sometidos socialmente. De hecho, ya hemos puesto encima de la mesa el ampliar la atención temprana y el respiro familiar. Y nuestro compromiso con ustedes es cumplir
tasativamente con aquello que ustedes proponen. En fin, me parece la proposición no de ley, si viniese de otro partido, la entendería en parte. Pero que el señor Arellano, ustedes que la presenten, hay cosas que o la presentamos con mayor rigor o hay cosas que no entiendo, porque si bien es cierto que ha cogido la parte del informe de la Cámara de Cuentas, todo aquello que le ha interesado, obvian muchas cosas, pero la que más gracia prácticamente me hace de todas, gracias por decir algo, es la que se refiere al 2.2, que dice concluir los trabajos que permitan la convergencia de los sistemas de procedimiento. Perdón, el 2.2, no, la 2.3. 2.3, cuando habla de disminución de los saldos pendientes, de libramientos pendientes de justificar. Mire usted, libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, dejaron ustedes a 31 de diciembre de 2017 1.700 millones de euros. Pero es que hay libramientos pendientes de justificar desde el año 1987. Pero es que aún así no se quedan conformes, sino que piden en el 2.4 que se establezca con mayor rigurosidad el criterio temporal de las provisiones. Bueno, rigurosidad, pedir cuando tenemos pendiente de justificar el libramiento del año 87, eso es para hacérselo ver. Eso es para hacérselo ver, o por lo menos para haberlo aplicado mucho antes. Pero hablamos de recomendaciones, pero no hablamos de incumplimientos. Y hay una serie de incumplimientos. Si bien es cierto que por el mero hecho de cumplir la ley, que es pagando en tiempo y forma, no veo que en su proposición no de ley aluda en las consecuencias de no cumplir con la regla del gasto. Porque sí lo dice la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas te dice que no solamente no se ha cumplido con la regla del gasto, sino que en el ejercicio anterior, que tampoco se cumplió, se presentó un plan de saneamiento que hay que volver a reformular y que tampoco se cumplió. O sea, es un incumplimiento detrás de otro. Venir a presentar una PNL con un interés y una forma totalmente capciosa, pues consideramos que carece de rigor para al menos estudiarla al detalle, cuando habiendo un comentario, un informe de la Cámara de Cuentas tan extenso y pormenorizado, pues lo ha resumido usted, las recomendaciones, en folio y medio. Luego me critican a mí cuando presento una PNL de folio y medio. Pues imagínese esta de un documento de casi 600 páginas. Hay muchas cosas por rectificar y muchas que atender y que reformular. En primer lugar, hacer caso a lo que viene demandando la Cámara de Cuentas tradicionalmente y que se le ha hecho caso omiso. Pero donde sí es verdad que vamos a hacer un especial hincapié es en examinar al detalle y el más mínimo rincón de esa administración paralela que nos dejaron con aquella famosa Ley 1/2011 de reordenación del sector público y que va a suponer un verdadero quebradero de cabeza y un verdadero saqueo a los bolsillos de los andaluces. Eso sí es verdad que nos va a suponer un grave desajuste de nuestras posiciones financieras. Señor Arellano, esta proposición de ley que trae aquí, no de ley, me hubiese gustado que la hubiese traído de otras maneras u otras circunstancias, o con otro motivo u otro concepto. Pero traer esto aquí de manera tan capciosa, créame que desde nuestro grupo no se lo vamos a permitir.